Entonces, iniciaremos con el capítulo 6 del libro. A ver, del libro ya hemos visto el capítulo 2, que es estática de partículas. Listo, que es la sumatoria de fuerzas, donde todas llegan a un solo punto. Luego vimos el capítulo 3, que es momentos, donde aprendimos, momento alrededor de un punto, momento par, momento alrededor de un eje, eh, sistema fuerza par y traslación de fuerzas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ahí aprendimos que lo que recordamos, lo que habíamos visto en el capítulo 2, que para sumar todas las fuerzas, todas tienen que llegar a un mismo punto. Como no todas pasan por un mismo punto, pues necesito trasladarlas a un solo punto. Al trasladarlas a un solo punto se generan momentos, siempre y cuando esté por fuera de su línea de acción, y ya las puedo sumar. Listo, es el capítulo 3. Luego vimos capítulo 4 del libro guía, que son reacciones. Y ahora vamos a iniciar con el capítulo 6, que es estructuras. Entonces, vamos a iniciar con estructuras. ¿Qué son las estructuras? Como su nombre lo dice, es un conjunto de elementos que forman un cuerpo, ¿sí? O un conjunto de cuerpos que forman un cuerpo más grande. O sea, que generan una especie de estructura, valga la pena la redundancia de la palabra, para formar un cuerpo más grande para ser utilizado en una u otra función. Entonces, dependiendo del tipo de función, dependiendo de, para, de cómo está estructurado este cuerpo, estas estructuras reciben diferentes nombres. Entonces, las más comunes son las armaduras o cerchas, los marcos o armazones y las máquinas. De cada una de estas vamos a aprender a estudiarlo, aprender a desarrollarlo. En realidad son muy similares los análisis. Por eso mismo se encuentran en un solo capítulo en el libro. Y antes de entrar en detalle, miremos la diferencia entre cada una de esas estructuras. Bien. A ver, por acá tengo unas imágenes así básicas. Ya saco unas. Tengo más interesantes. Turururu. A ver. Por ejemplo, la armadura. Esta armadura de acá. No, esa no. Esta está sencillita. A ver si la pone. Sí, ahí la puso. Mire, esto es una armadura. Usualmente las armaduras son utilizadas en puentes o en techos, por lo general, también por ejemplo en las torres de transmisión de potencia. Si ahora vemos unas fotos. Entonces miren acá, esto es una armadura constituida por estos elementos, ¿sí? Las armaduras que nosotros estudiaremos serán armaduras tan, bueno, no solo las armaduras, todas las estructuras, marcos y máquinas las estudiaremos en 2D. No lo haremos en 3D porque pues es exactamente lo mismo, solamente que adicionando otro eje más. Listo. Si adiciono ese eje más, pues la sumatoria de momentos en Y y en Z aparecerán, bueno, en Y y en Z no, en X y en Y aparecerán porque uno realiza en 2D la sumatoria de momentos en Z y aparecerá también en la sumatoria de fuerzas en Z. Listo, entonces, mira, eso que dibujé ahí en verde sería para mí
la armadura. Esa armadura se repite al otro lado, son dos, ¿sí? Para formar el puente, ese puente que ustedes ven ahí. Inclusive en las zonas de unión, miren esta zona de unión acá arriba, tiene otra armadura más, que viene así, una armadura pequeña, ¿sí? Uniendo el cuerpo, uniendo las dos estructuras de armaduras, ¿sí? Bueno. En este capítulo vamos a aprender a calcular las fuerzas que van por los elementos. No vamos a aprender nada de deformaciones ni nada de cosas raras. Solamente en lo único que nos vamos a enfocar es en el cálculo de las fuerzas que va en el elemento, no más. Igual, es el primer paso para el análisis. Para el análisis tanto del esfuerzo que hay en el cuerpo, tanto para calcular factores de seguridad, tanto para, bueno, para mirar una combinación de cosas que veremos en otras materias. Listo. Entonces, por tanto, todo lo que hemos visto en la materia es básico. Todo lo que hemos visto en la materia se va a utilizar en otras materias. Por eso es tan importante la materia estática. Yo sé que es simple, yo sé que es fácil, pero bueno, igual. Miremos a ver un marco para que entendamos más o menos la diferencia entre uno y otro. Un marco puede ser el de una bicicleta, puede ser el de un carro. A ver, este que lo copiamos ahorita. Mire, acá está el de un carro. ¿Sí? En ese marco, en ese armazón, obviamente pues van incluidas las sillas, el motor, las llantas, todo va adherido ahí, ¿sí? Solamente que esta parte es la estructura donde van fijas los demás cuerpos, ¿sí? A los que van adheridos. Listo. Observen que ese armazón, ¿sí? Está constituida también por elementos. La cosa es que estos elementos ya no todos son rectos, algunos vienen con curvas, ¿sí? Entonces esa es una de las diferencias que tiene entre una armadura y un marco, además del tipo de cargas que se pueden aplicar en estos. Listo. Bueno, entonces, mire que a diferencia del puente, ¿sí? Los elementos eran totalmente lineales. Listo. Además de eso, también vamos a ver otros elementicos como máquinas, ¿sí? Unas máquinas muy simples. Acá tengo el ejemplo de un hombre solo. Ahí está. Seguramente lo han visto por ahí. También alicaticos, cortafríos, ¿sí? También, por ejemplo, la estructura de una retroexcavadora. Listo. Bueno, entonces, inicialmente nos vamos a enfocar en las armaduras, ¿sí? Esta clase que estamos viendo hoy, que la daré de forma muy resumida, la extiendo un poquito más en una serie de videos que les iré pasando. Son videos también muy cortos, de 5, máximo 10 minutos. Sí, son 5 videos, creo, no son más. Y repasan muy rápido este tema. Listo. Igual como para que los vayan viendo, como para que complementen lo que estamos viendo acá y entiendan mejor de lo que estamos hablando. Igual, cualquier duda o pregunta me van avisando, que no hay ningún problema. Entonces, enfoquémonos en las armaduras. Las armaduras, como vieron en el ejemplo del puente, están constituidas por elementos lineales. En la mayoría de casos, esas armaduras son utilizadas para techos o puentes, ¿sí? También vamos a ver torres de transmisión de energía, que también está fabricado con armaduras. Mira, acá hay una. ¿Qué tienen de especial estas armaduras? Tienen de especial, además de los elementos rectos, ¿sí? Que llegan a un punto, tienen de especial que forman triángulos. Listo, miren que están constituidas por puros triangulitos. Está llena de triángulos. El triángulo tiene la capacidad de darle rigidez a la armadura, a esa estructura. Por tanto, es capaz de soportar cargas grandes, muy altas. Listo. Entonces,
esas armaduras tienen diferentes configuraciones y formas, ¿sí? Lo que le va a dar diferentes nombres. Porque, pues, ya se han estudiado mucho, ya se han inventado muchas, entonces, bueno, entonces, por ejemplo, en los puentes, a ver, veamos una de puentes. Armaduritas de puentes. Por ejemplo, acá hay varias. Miren. Entonces, dependiendo de la forma, reciben diferentes nombres, ¿sí? La Pratt, la Parker, la Catrust, ¿sí? Entonces, la Warren, ¿qué más? La Fink, etcétera. Entonces, miren, acá está, acá hay una, ¿sí? Entonces, usted viendo la imagen fácilmente puede identificar cuál es. Entonces, mire que este tipo de estructura, este tipo de puente lo puede ver acá, ¿sí? Una tipo Warren. La que vimos anteriormente, esta de acá, esa es, esa cómo se llama, bien, 3 para acá y 2 para acá. Esa es una tipo Pratt, la primera es una tipo Pratt, ¿sí? La primera que hemos puesto acá, esta. Sí, ven, súper interesantes. En los videos que les comenté hay muchos ejemplos y hay muchos otros tipos y nombres, ¿sí? Para que vean ejemplitos reales. También tenemos estructuras típicas de techos. Por ejemplo, ¿qué se hizo? Acá hay una. Si estos son diferentes formas o estructuras de techos, con sus diferentes nombres, dependiendo de la configuración, cómo forman triángulos. Mire, por ejemplo, en especial esta scissor, ¿sí? Esa tijera, observe que el elemento no está conectado acá, solamente va conectado de acá hasta acá, ¿sí? Aquí no hay conexión. Hay algunas scissors que sí traen conexión acá, ¿sí? Tema súper interesante, muy bacano. Lo que pasa es que el problema es que se puede desviar uno mucho hacia la parte de ingeniería civil y pues nosotros no vamos para allá tanto, ¿no? Entonces, a ver, un techito real. Por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces, mire que este es un king post. Este de acá. ¿Sí lo ven? Y bueno, hay varios ejemplitos más. Otros puentes, también techos ¿de qué? De estadios, etcétera. Listo. Bueno, entonces, como habíamos dicho, estos elementos están hechos por elementos triangulares. Esos elementos triangulares se analizan si son estables o no estables, si son simples, ¿sí? O si son redundantes. Listo. En uno de los videos les enseño a hacer ese cálculo. Aquí no nos interesa, pues por ahora no es interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfocar en otras cosas. Listo. Por lo menos la parte de las cargas. Pero sí es bueno que lo sepan, ¿sí? Que por lo menos sepan más o menos cómo se calcula. Bueno, también quiero que vean, ¿sí? O que conozcan sobre algunas cosas básicas de las armaduras. Resulta que las armaduras, venga, a ver, les muestro una armadura básica. Por ejemplo, esta de acá, muy básica. Mire, esta es una armadurita básica, tiene dos triángulos nomás. ¿Sí ven? Las armaduras están constituidas por elementos. Este es el elemento, que ya los vimos. Observen que son rectilíneos. Pueden estar
pueden ser de diferentes materiales. Los más comunes son el acero, ¿sí? El aluminio, la madera. Aquí en la región pues mucha guadua, ¿sí? Bueno, aunque algunos dicen que la guadua no es madera, pero bueno, no es etcétera. También se vende más materiales en plástico, en cobres, en latón, ¿sí? Etcétera. Bueno, vienen de diferentes secciones transversales, ¿sí? O sea que este elementico de acá, por ejemplo, ese elemento que está ahí, puede ser de sección circular. Listo, a eso me refiero con la sección transversal, esto. ¿Sí? O sea, como cortar el elemento y mirar qué forma queda. Eso se llama sección transversal. Esa sección transversal puede ser circular maciza, circular hueca, puede ser rectangular, maciza, rectangular, hueca. Por lo general, cuando la estructura es muy grande, ¿sí? Cuando los elementos tienen un tamaño considerable, estas estructuras son huecas, ¿sí? ¿Por qué son huecas? Hombre, para reducir costos, para reducir el peso, etcétera. ¿Sí? Igual, pues, hombre, a pesar de que con estas armaduras, con este tipo de estructuras, se puede construir muy rápidamente, pues también conlleva un costo, ¿no? Dependiendo del material con que esté siendo fabricado. Las vamos a ver en T, en I son muy comunes también, tanto para vigas como para elementos dentro de la armadura, vigas o columnas. También hay que destacar que donde se unen los elementos, mire que todos los elementos llegan a un solo punto, ¿sí? Ese punto usualmente son placas que pueden ir soldadas, pueden ir con remaches, con pasadores, con pernos. Para nuestro análisis, pues nosotros no vamos a analizar ni la soldadura, ni la cantidad de pernos que tenga que tener, ni nada de eso. Nosotros vamos a asumir que donde se unen lo vamos a cambiar por un puntico, ¿sí? Por un punto. Ese punto nosotros lo vamos a conocer como nodo o nudo. Entonces, todos los elementos tienen que iniciar en un nodo y terminar en un nodo para ser parte de una armadura. Listo. Vamos a observar que nuestras armaduras van a contener un máximo de 2 apoyos. Si tienen más de 2 apoyos, por lo general son estáticamente indeterminadas. Quiere decir que para poder calcular las reacciones en los apoyos nos toca utilizar deformación, que eso ya es en resistencia. Entonces, por lo general nosotros vamos a tener solamente 2 tipos de apoyo. Por dos tipos, no, 2 apoyos. Los tipos de apoyos que vamos a tener son los siguientes, son de este tipo más o menos, ya les voy a mostrar. Son de este tipo. Por tanto, observe que este tipo de apoyo, que es con bolas, tiene una sola reacción, o este que es basculante también tiene una sola reacción, y este que es con pasador tiene 2 reacciones. ¿Sí? Lo mismo que vimos en el capítulo de reacciones. Listo, algunos ejemplos de esto los podemos ver. A ver, de pasador. Aquí hay uno. Mire, acá hay uno. ¿Sí? Ese es un apoyo. Aquí podemos ver los diferentes tipos de sección transversal. El apoyo, diferentes tipos de sección transversal que estábamos comentando, circular maciza, circular hueca, que pues puede considerar un tubo, ¿sí? Sección transversal en I, sección cuadrada o rectangular hueca, sección en L. Esas secciones en L a veces las sueldan y quedan una sección en T. ¿Sí? Yo puedo utilizar
dos secciones, miren, las puedo soldar por acá y puedo formar una T. Usualmente las secciones transversales son simétricas, ¿sí? Tienen que haber simetría a lo largo de este eje, a lo largo de este plano, ¿sí? ¿Por qué, hombre? Para reducir a los momentos torsores o que se pueden generar en el elemento. Bueno, eso no piensan mucho en eso, así que igual nosotros secciones transversales tampoco vemos. Solamente se los estoy mencionando como para que sepan cuando vean alguna en la calle, ah, mire, eso es una armadura, ¿sí? Yo sé calcular las fuerzas que van por esa armadura, el profesor me enseñó. Listo. Bueno, entonces resulta que esos elementos que se unen a los nodos tienen un comportamiento especial. Ese comportamiento especial es que el elemento que hace parte de una armadura son conocidos como elementos a dos fuerzas. ¿Por qué a dos fuerzas? Porque el elemento solamente puede estar sometido o a tracción o a compresión, no admite nada más. Para que esto suceda, las cargas en las armaduras tienen que estar posicionadas ¿dónde? En los nodos. Miren, por ejemplo, que en este ejemplito que les mostré, la carga está aplicada en un nodo. Si yo aplico una carga, por ejemplo, por acá, ya me tiré la armadura, ya no voy a tener comportamiento de armadura. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo a esto un comportamiento de fuerza cortante, estoy metiendo esfuerzos cortantes y esfuerzos flectores que no debería de tener ese elemento. Listo. En otras palabras, no piensen en eso, ¿sí? Solamente piensen que las cargas tienen que estar aplicadas ¿dónde? En los nodos, no más. Listo, solo pueden ir por los nodos. Entonces, ah, profe, que es que yo tengo, por ejemplo, aquí el techito, este techo de acá, ¿sí? Mire, acá está la armadura y yo he visto que las cargas, cuando le ponen ya el techo encima a la estructura, cogen y la amarran aquí y la amarran por acá. Pues está mal amarrada, ahí no debería de ir amarrada, debería de ir amarrada a donde llegan todos los cuerpos, ¿sí? Debe ir amarrada acá, debe ir amarrada acá, acá, acá y acá. Mire, esta columna es el apoyo, ¿sí la ven? Es el apoyo. Aquí seguramente estará la otra columna y será el otro apoyo. Listo. O cargarlo acá. Entonces, ah, que es que yo quiero colgar una hamaca y la voy a colgar de acá hasta acá. Pues nadie le va a decir que no lo puede hacer. Si usted vive ahí, pues y tiene su hamaca y eso, cuélguela, ¿sí? Pero es la posición correcta donde yo debería ponerle cargas a la estructura. No, no es la posición correcta, ¿sí? Porque le estoy metiendo cargas donde no debería. Listo. Ah, profe, pues es que funciona y no le va a pasar nada, ni va a pasar. Pues seguramente que no, porque esa armadura es muy grande y está soportando cargas muy grandes y la hamaca pues solamente lo estará soportando a usted, que no sé, que se suba una persona muy gorda, 120 kilos, qué sé yo, y eso para la armadura no va a hacer nada. Sí, dependiendo obviamente del tamaño de la armadura y el techo que tenga encima y todo eso, ¿no? Obvio. Sí, pero si usted va a poner una hamaca y si la va a poner bien, usted como ingeniero ya sabe que ahí no puede ir. ¿Dónde tiene que ir? Hombre, tendrá que ir agarrada en los nodos, ¿sí? Ahí es donde tiene que ir sujeto. ¿Para qué? Para que la armadura se siga comportando como armadura. Listo. Entonces lo mismo pasará. Entonces alguien dirá, bueno, profe, ¿y en el puente cómo es? Pues en el puente lo mismo, ¿sí? Mire que aquí hay un travesaño, acá hay otro travesaño, acá, y en esos travesaños es donde se está recostando o donde se está apoyando, ¿quién? La carretera, ¿sí? La carretera hace contacto con la armadura sobre esos travesaños. Esos travesaños llevan la fuerza aquí a los nodos, aquí, justo a los nodos. ¿Sí la ven? Bueno. Entonces, si usted tiene las cargas en los nodos, los elementos tendrán un comportamiento o de tracción o de compresión. Si está sujeto a tracción, el elemento se alarga. En esta materia no. Obviamente que no, porque recuerden, estamos en estática. Nuestros elementos son ¿qué? Ideales, son indeformables. Listo. Entonces, pero yo sé que va a estar siendo sometida a tracción. En la vida real, ¿qué le pasa al elemento? Se alarga. ¿Sí? Está a tracción.
Y en compresión, pues el elemento se comprime, reduce su longitud. Listo. Ya luego en resistencia aprenderán, bueno, cuánto se alarga, cuánto se comprime, cómo es el valor del esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para ello, para hacer eso, tienen que conocer las fuerzas que van por el elemento, que es lo que nosotros vamos a aprender a calcular aquí en esta materia. ¿Sí? Que es el primer paso. Bueno, dudas, preguntas. Profe, se llama a dos fuerzas, atracción y a qué, disculpe. El elemento estaría siendo sometido o a tracción o a compresión. En otras palabras, mire, yo tengo aquí dibujado el mismo Gracias. elemento, ¿sí? Dos veces. Y estoy mostrando las únicas posibilidades que puede tener el elemento. O puede estar sometido a tracción, ¿sí? Por eso las cargas así, jalándolo, o puede estar sometido a compresión, o sea, las dos fuerzas entrando al cuerpo para reducir su tamaño, o sea, a compresión. Listo. ¿Qué otra dudita tienen por ahí? Miren, por ejemplo, esta acá ya la voy a pasar. ¿Si la pasó o no? Eso, ahí está. Mira, acá tenemos otra armadura. En las armaduras, los puentes no siempre va la estructura hacia arriba. Mire que también puede ir hacia abajo. ¿Sí la ve? Mire que está por debajo, la carretera está acá arriba. Y mire que forman triangulitos, puros triangulitos. ¿Sí la ve? Bueno, entonces, resulta que para poder calcular esas fuerzas que van por la armadura, hay dos métodos. Bueno, en realidad hay varios, ¿sí? Los más utilizados son el método de los nodos, el método de los cortes y el método gráfico. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos. Hay más métodos, sí, pero estos son los más usados. Listo. Vamos a aprender a utilizar estos dos. El método de los nodos es muy simple. Es coger cada nodo de la estructura y hacerle una sumatoria de fuerzas y ya está. No, ni siquiera hay que hacer sumatoria de momentos, no. De pronto realizar la sumatoria de momentos para calcular las reacciones en los apoyos de la armadura y ya está. Pero de ahí en adelante son solo suma de fuerzas en X y en Y. Y si estamos en 3D, pues en Z, ¿no? Pero pues nosotros ya dijimos que no íbamos a analizar en 3D, solamente 2D. Y el método de los cortes, que es coger la armadura y cortarla, ¿sí? Hacer un corte y quedarme con una parte de la armadura y realizar el análisis. Listo. Con esos dos métodos con los que nosotros vamos a quedarnos. Profe, una pregunta. Dime. Esto, o sea, a ver, yo organizo. Las fuerzas, o las fuerzas que tienen cada nodo, o sea, la capacidad que tienen ellos para soportar es la misma en cada nodo, o se distribuye. No, la fuerza se distribuye por la armadura gracias a los elementos lineales. Listo. Por tanto, al distribuirse las cargas por esos elementos, a cada nodo puede llegar o el mismo tipo de carga o diferente tipo de carga. Depende de la forma de la armadura y depende también de la excitación externa, o sea, de las cargas externas que estén aplicadas sobre la armadura. Listo. Entonces, por ejemplo, Pero, sí, señor. mire, miremos una armadurita bien simple, mire. Esta, con dos triangulitos. Esta es la del techo, ¿no? La del techo es algo así. Bueno, parecida. Nos faltan más, pero bueno, digamos que esta. Entonces, si yo pongo aquí una carga y tengo la armadura apoyada aquí y acá, pues
la reacción acá y la reacción acá, debido a la simetría de la armadura, van a ser iguales. O sea, esta reacción acá y esta reacción acá, digamos que esta carga es de 100 newtons. Entonces la reacción aquí va a ser 50 y 50. ¿Por qué? Por la simetría. ¿Sí ve? Entonces, este nodo, las fuerzas que llegan a este nodo y las fuerzas que llegan a este otro nodo van a ser las mismas. ¿Sí? Por la simetría del cuerpo. No solamente la simetría geométrica, sino que también la carga está aplicándose, la carga externa está aplicándose de forma simétrica. Profe, y esa barra vertical no, Esta o sea, barra vertical también está no autoría. cargada. Claro. ¿Sí? ¿Cómo, a ver, cómo me doy cuenta cómo está cargada esta estructura? Viendo la deformación, imaginándome la deformación de la estructura, exagerándola, obviamente. Uno usualmente esas armaduras, ¿sí? No las ve deformadas. ¿Que se deforman? Sí, obviamente en la vida real se deforman. Si hay aplicada una carga externa se deforma. ¿Cuánto se deforma? Depende del valor de la carga. Ah, que es muy pequeñita la carga, ¿se va a deformar? Sí, sí, así sea muy chiquitica que la estoy tocando con el dedo, se va a deformar. Que usted no lo alcance a ver es otra cosa, es culpa suya. Yo tampoco lo voy a ver, obviamente va a ser culpa mía también, ¿sí? No tenemos los elementos visuales, ¿sí? Para notarlo, pero se va a deformar. Listo. Entonces, igual, si usted ve una estructura muy grande, una armadura, y usted la está viendo deformarse, es que ahí algo pasa, ¿sí? Mejor dicho, aléjese de esa armadura. Listo. Sí, porque y no, visualmente no debería de notarse. Listo. Pero bueno, igual, en uno de los ejemplos de los videos que yo les hago, ¿sí? Les hago un ejemplito básico muy sencillo y luego les muestro por medio de un software de análisis de elementos finitos cómo se deforma la estructura, para que vean la deformación. ¿Listo? Y para que se den cuenta qué elementos están a tracción y qué a compresión. Entonces, por ejemplo, esta misma armadurita que tenemos ahí dibujada, si esta carga, imagínense la que es muy grande, ¿sí? E imagínese también que la armadura se está deformando, que es mentira en esta materia, ¿no? Que la armadura se está deformando. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que al ser esta carga tan grande va a tirar este punto donde está siendo aplicado para abajo. Listo, el punto estaba antes aquí arriba. Entonces va a bajar. Al bajar, ¿qué le va a pasar a este cuerpo? Pues mire que aquí no hay restricción hacia la derecha, o sea que esta armadura se va a correr hacia la derecha. Al correrse hacia la derecha, esto se baja más. Esta va a bajar esto. Estoy exagerando, ¿no? Esto es exagerado. El apoyo sigue estando aquí y este otro sigue estando acá. He exagerado mucho, inclusive este lo he corrido así hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la carga aquí estoy diciendo que es muy grande. Listo. Entonces, ¿qué le pasa a este cuerpo? Este cuerpito está a compresión, este está a compresión, este está a compresión, este está a tracción y este está a tracción. Pues sin hacer cálculos ni nada, viéndolo así por encima. Listo. Así por encima nomás. Eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos aprendan. Yo les voy a enseñar a hacer eso, ¿sí? A identificar, mire, este cuerpo está cargado, este cuerpo está a compresión, este cuerpo está a tracción. ¿Sí? Eso es lo que van a aprender aquí en esta materia. Listo. Y también le meteremos números, obviamente, y van a saber, bueno, está a compresión y las cargas que están siendo sometidas, a las cuales está siendo sometidas este cuerpo, son de tanto y tanto. Listo. Todo eso lo vamos a aprender acá. ¿Sí? Inclusive para nosotros como ingenieros mecánicos está la opción también de ver una materia dedicada solamente a esto, al análisis de estructuras, de armaduras nomás. ¿Sí? Que inclusive la dicta un ingeniero civil, un ingeniero civil. ¿Qué es ingeniero civil? Bueno, entonces, miremos, ¿qué método nosotros vamos a aprender primero? Vamos a aprender primero el método de los nodos. ¿Por qué? Hombre, porque es el más sencillo, pero es también el más largo. Listo. Si hay muchos nodos, entre más cantidad de nodos tenga la armadura, más largo será. Por ejemplo, esta armadurita que yo tengo acá tiene un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos. ¿Cuántos elementos tiene? Este de acá es un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos. Cinco elementos, cuatro nodos. ¿Sí lo ven? Como dice el nombre del método, se analiza es nodo, cada nodo. O sea, para esa armadura que hay ahí dibujada de ejemplo,
se analizarían 4 nodos. Pero por ejemplo, mire la del puente. Empiece usted a contar, ¿sí? Los que usted quiera. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces, hombre, eso se vuelve desgastante. Pero el método de los nodos es un método utilizado también por computador, ¿sí? Por medio de computador usted puede dibujar la armadura, ¿sí? Le dice dónde están las cargas, dónde están los apoyos y él le hace el cálculo de las fuerzas internas dentro de los cuerpos al utilizar ese método. Listo. Entonces es un método muy básico, muy sencillo, pero es largo dependiendo de la forma de la armadura, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de nodos que tenga la armadura. Listo. Entonces, ¿cómo se aplica ese método de los nodos? Para aplicar el método de los nodos tiene los siguientes pasos. A ver, primero se calculan las reacciones, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer, identificar dónde están los apoyos de la armadura y calcular reacciones. Entonces, calcular las reacciones en la armadura. Entonces, en este caso, ¿sí? En este ejemplito, observe que hay 2 apoyos, ¿sí? Y esos apoyos se encuentran en el nodo 1 y en el nodo 3. Ahí ya los identifiqué. ¿Y cómo hago el cálculo del valor de esas reacciones? Pues aplicando las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo así? Sí, aplicando sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Pero mire que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos en 2 dimensiones, ¿sí? Y vamos a ver con ejemplos que es muy fácil. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Después de usted haber calculado esas fuerzas externas, ¿sí? Usted tiene como fuerzas externas la excitación del sistema, que en este caso es, por ejemplo, 100 newtons. Y además, como se excita el sistema con esos 100 newtons, en los contactos con el suelo o con otros cuerpos van a aparecer también fuerzas, que también serían fuerzas externas, ¿sí? Que son reacciones. Listo. Entonces, después de tener eso, ¿cuál es el siguiente paso? Segundo paso es seleccionar un nodo que tenga las siguientes condiciones en lo posible. Por lo general, no siempre las va a cumplir, pero por lo general las cumple o las debe cumplir en el momento de seleccionar el nodo. ¿Qué condiciones? Pues, hombre, primero que tenga un máximo, ya lo escribo más grande, tener un máximo de 2 incógnitas. ¿A qué me refiero con incógnitas? Incógnitas son los elementos que llegan al nodo, ¿sí? ¿Cómo así que incógnitas, profe? Sí, lo que pasa es que usted quiere conocer las fuerzas que van por los elementos. Entonces, cada elemento será una incógnita para usted. ¿Por qué? Porque usted quiere conocer la fuerza que va por ese elemento. Listo. Entonces, para que se cumpla esto, ¿sí? En el ejemplo que acabamos de ver aquí arriba, ¿qué nodos llegan solo 2 elementos? Pues llega solamente elementos al nodo 1 y al nodo 3. Observe que al nodo 1 llega este elementico y este elemento, y al nodo 3 llega este elemento y este otro elemento. ¿Sí la ven? Llegan de a 2 elementos, o sea, 2 incógnitas. ¿Y por qué debe llegar solamente 2 incógnitas? Hombre, porque es que resulta que usted solamente puede tener o puede utilizar 2 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque estoy en equilibrio y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, no más. Por eso se busca un nodo con un máximo de 2 incógnitas. Profe, que todos tienen de a 3 incógnitas. Bueno, ya le toca calcular varios nodos y ya mirar a ver cómo lo resuelve. Pero por lo general, este es el procedimiento. Bueno, listo, ya seleccioné el nodo. Ya lo tengo. ¿Cuál es el siguiente paso, profe? Bueno, ya que tiene el nodo, el siguiente paso es dibujar
el nodo, dibujarlo por aparte. Entonces, ¿cómo así? Mire, por ejemplo, en esa estructura que tenemos ahí, hemos decidido que el nodo 1 y el nodo 3 cumplen con la condición del método, ¿sí? O sea, tener un máximo de 2 incógnitas. Entonces, digamos que seleccioné el nodo 1. Entonces voy a dibujar el nodo 1. Mire, acá está dibujado. Nodo 1. Ese es el dibujo del nodo 1. Un punto. Ese es. Después de dibujar el nodo, debo dibujar los elementos que llegan a ese nodo o que conectan con ese nodo. Entonces, en este caso, el elemento 1 y 2 lo voy a dibujar, pero no lo voy a dibujar todo, voy a dibujar solo un pedacito. Me acabo de dibujar un pedacito de un elemento, del elemento 1, y acabo de dibujar un pedacito del elemento 2. Ya los dibujé. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Dibujar las cargas externas. ¿Qué cargas externas hay en ese nodo? Ah, pues mire esta carga de 50 que hay acá, esa es una carga externa, entonces le voy a dibujar la carga externa, mírela, ahí está, la carguita de 50. Listo, ese es el paso 5. Paso 6. Dibujar las cargas internas. Profe, ¿cómo así que cargas internas? Sí, las cargas que van por los elementos, ¿sí? Resulta que por cada elemento debe ir una carga. Por lo general, hay veces que hay elementos que no tienen cargas. Ya los veremos en algunas armaduras. Les enseñaré cómo identificarlos. Entonces, voy a dibujar las cargas internas. Yo sé que por cada elemento debe ir una carga. ¿Y cómo es esa carga que va por el elemento? Debe ser colineal con el elemento. Mírela, así y así. ¿Sí la ve? Esas son las cargas que van por esos elementos. ¿Hacia dónde van? Pues no sé, los cálculos me dirán si van saliendo o entrando al nodo. Pero profe, los seleccioné bien. La verdad es que no importa, ¿sí? El resultado me dará positivo o negativo. Si me dio positivo, lo seleccioné bien. Y si me dio negativo, lo seleccioné mal. ¿Y hay algún problema con haberlo seleccionado bien o mal? Ninguno, ninguno. Listo. Pero pues aprenderemos a dibujarlo correctamente. Listo. Pero no hay ningún problema con que lo dibuje incorrectamente. Entonces, ¿cómo así? Para que le echen... Bueno, luego lo miraremos. Luego lo miraremos con detalle, para que aprendan. Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, a ver, ya dibujó el nodo, ya dibujó las fuerzas externas, ya dibujó los elementos, ya dibujó las cargas que van por los elementos. Listo. El siguiente paso es darle nombre, nombrar las cargas internas. ¿Por qué nombrar las cargas internas? Porque es que usted va a tener muchos nodos y va a tener muchas cargas y va a tener por ahí muchas formulitas. Entonces, para no perderse, para saber de dónde viene cada cosa, pues lo mejor es darles nombres, ¿sí? Por lo general, a los nodos no se les pone un número, se les pone una letra, ¿sí? Entonces, por lo general se conoce nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E, etcétera. Que se me acabó el abecedario porque es que son muchos nodos, pues sigue con la letra, con el nodo AA, con el nodo AB, con el nodo AC y etcétera, y continúa y dele por ahí derecho. Listo. Por lo general, si es un programa, ¿sí? Si es un software, por lo general si le ponen números, ¿sí? Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, ¿sí? Y los encierran y los dejan así como se los mostré acá, ¿sí? Y a los elementos los encierran en un círculo, por lo general, cuando estamos hablando de un software, ¿sí? De un programa para hacer el cálculo. A veces los programas los tienen al revés, los nodos los ponen en círculo y los elementos sin circulito para diferenciar los unos de los otros, ¿sí? Depende del software que usted esté utilizando. Bueno, entonces hay que nombrar las cargas. Entonces a esta la puede poner, por ejemplo, la tensión que conecta el nodo
1 con el nodo 4, entonces esta es la tensión 1,4 o la fuerza 1,4, ¿sí? Esta otra de acá, que yo no quiero ponerlas con T sino con F, bueno, póngale F, la fuerza que conecta el nodo 1 con el nodo 2, ¿sí? Ah, que el nodo se llama A y el otro nodo se llama B, entonces el nodo AB, por lo general se pone el primer subíndice, el nodo que usted está dibujando, y el otro con el que está conectando. Listo. Les estoy enseñando cómo lo pueden hacer. No es una obligación, no es una regla rajatabla y que si no lo hace así, no. Usted usted esta fuerza la puede llamar pollito y a esta la puede llamar vaquita y me da lo mismo, ¿sí? La cosa es que usted no se vaya a perder. Entonces yo le estoy enseñando, hombre, formas memotécnicas como para dejar todo más o menos organizado, pero usted lo hace como le dé, ¿sí? Como quiera. Listo. Bueno, entonces ya tengo todo, ya he nombrado las cargas, ya tengo todo dibujado. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a calcular las cargas. ¿Cómo las calculo? Con el octavo paso, o sea, aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Observen que el nodo es un punto. Como el nodo es un punto, todas las fuerzas están llegando a ese solo punto. Como están llegando a ese solo punto, pues puedo sumar las fuerzas sin ningún problema, sin aplicar sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en X y luego sumatoria de fuerzas en Y ya está. Y ahí, como tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, las resuelvo y sin ningún problema. ¿Sí? Al aplicar esto, usted pues debe obtener los valores de las fuerzas internas. ¿Cuál es el siguiente paso? Repetir desde el punto 2. ¿Y cuándo termina? Hombre, cuando haya calculado todos los nodos de la armadura o todos los nodos que a usted le interese calcular de la armadura. Y ya está. Ese es el procedimiento para el uso del método de los nodos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué tal? La verdad está muy bacano, profe. Primero que todo, el tema no es bacano, es bacanísimo. ¿Por qué? Porque es totalmente práctico, esto es vida real, ¿sí? No, que es que usted todavía no está haciendo el cálculo de los esfuerzos, de las deformaciones, y entonces no sabe que si el material le soporta o no. Ah, bueno, pero es que para usted llegar ahí tiene que hacer primero esto, porque usted necesita la fuerza interna, ¿sí? Entonces, primero, este tema es súper, súper bacano. Segundo, es muy, muy real. Tercero, este es el primer paso que usted tiene que utilizar para cuando esté aplicándolo en resistencia o en diseño de elementos mecánicos, ¿sí? Entonces, mejor dicho, más imposible, ¿sí? Y el cuarto es súper sencillo, ¿sí? Van a ver que este tema es muy, muy sencillo. Este tema de armaduras y de estructuras es muy bacano y muy sencillo porque es muy real y es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar todo lo que ya hemos visto con anterioridad, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Listo, eso es todo. Aquí no vamos a ver ninguna ecuación nueva, aquí no vamos a ver nada raro. ¿Qué es lo único diferente que vamos a hacer? Pues hombre, que es el nuevo método, el método de los nodos. No, es que el método de los nodos no es nada raro, no es nada extraño, ya lo hemos utilizado. Sí, ¿dónde, profe? Pues en el primer capítulo, cuando decíamos sumatoria de fuerzas alrededor de un punto, ¿sí? Que todas las fuerzas llegaban a un punto. Es exactamente lo mismo. O sea, yo aquí no les estoy enseñando, lo que pasa es que lo estoy disfrazando con nuevas palabras, que no sé qué, que haga el pasito, que haga tal cosa, pero nada, nada extraño, nada, nada nuevo, ¿sí? Listo. Entonces, no se asusten, no, al contrario, anímense que esto es súper interesante. Bueno, entonces, sin más palabras, nada, ejemplito. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, un triangulito nomás, algo bien, bien breve, como para entrar en calor. Listo. Y luego le iremos subiendo, pues, como siempre, la, la intensidad. Bueno. Entonces, nuestro primer ejercicio, tan fácil es que es el segundo ejercicio del libro, o sea, el ejercicio 6.2. Déjenme, yo lo copio, que mi computador está un toque lento.
Bueno. Y pongámoslo. Mire, es tan bacano que mire todos los ejercicios que he hecho de este capítulo. Bueno. A ver, pegue ahí. Este es el ejercicio 6.2. Un triangulito, lo que les prometí. Y bien sencillo. Profe, disculpe ese libro. Este es el de Vir, Mm, Bueno, profe, ¿sí? gracias. El de la 9ª edición. Bueno. Entonces, ejercicio 6.2. Utiliza el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de las armaduras que se muestran en las figuras. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Listo. Entonces vamos allá. Acá hay varias cosas que explicar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el método de los nodos. Entonces recuerden, para el método de los nodos, primero, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es calcular o determinar las reacciones. ¿Dónde están esas reacciones? Obviamente en los apoyos de la armadura. Entonces, los apoyos acá van a estar comprendidos en el nodo B y en el nodo C. Van a estar comprendidos, no, se encuentran en el nodo B y en el nodo C. Entonces, ¿qué tipo de reacciones tenemos en B? Pues recuerden, el nodo es como un pasador. Listo. Entonces, en el nodo B voy a tener dos reacciones. Una en Y, B sub Y, y una en X. B sub X. En C, observen que el apoyo en C es de esferas. Acá hay unas esferitas. Listo. O sea, que ese apoyo se puede mover hacia los lados en X, pero está restringido ¿dónde? En Y. Él no puede bajar más. Ahí hay un piso, no lo va a dejar. Entonces va a haber una reacción, una sola reacción en Y. C sub Y. Listo. Ya encontramos las reacciones. Ahora vamos a hacer el cálculo de ellas. ¿Cómo? Pues por las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Vamos a iniciar con la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. ¿Dónde? Pues en B, para quitarnos esas dos incógnitas de una vez. Sumatoria de momentos igual a 0, porque me encuentro en equilibrio. Positivos en este sentido, igual a ¿qué? A ver. Bx y By no generan momento porque todos dos pasan por el punto B. C sub Y genera momento, sí, claro. ¿Cuánto es el momento que genera? Pues R cruz F, el radio será de 12 más 3.75, 12 más 3.75, lo que me da 15.75 por C sub Y. El momento que genera es un momento positivo, con una tendencia de giro positivo. Recuerden, el radio va desde B hasta C. Voy con el radio, y luego hacia donde esté apuntando la fuerza va para arriba. Entonces observen que esa tendencia de giro es esta, antihoraria, por tanto es positiva. Bueno, ahora voy para la carga externa, la que me está excitando el sistema, esta de 945. Entonces esa carga de 945 sí genera momento alrededor de B. ¿Cuánto es el radio? 12. ¿Qué tipo de momento genera? Un momento negativo. Miremoslo a ver. Entonces, estoy parado en B y voy hasta donde va la fuerza o la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza pasa por acá, mire, pasa por acá. Entonces, este será el radio y luego voy hacia donde va la fuerza. La fuerza va bajando, baja. Entonces, ¿cómo baja? Voy hacia donde va la fuerza. Tendencia de giro, esta, horaria, por tanto es negativa. Entonces, menos el radio que vale 12. ¿Por cuánto? Por la fuerza que excita el sistema, que es de 945 libras. Ahí está. Aquí puedo despejar C sub Y, sin ningún problema. Entonces, 12 por 945 pasa al otro lado positivo y paso a dividir 15.75. Por tanto, tengo que C sub Y vale 720 libras. Listo. Me queda la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X.
igual a 0. A ver, miremos quién hay en X. Pues yo veo la fuerza Bx. ¿Quién más hay en X? No veo a nadie más. Entonces Bx y se acabó. Por tanto, esa reacción o esa posible fuerza que hay en el contacto vale 0, no existe. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga externa que me excite el sistema en X. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Igual a que todas las fuerzas que yo tenga en Y. Tenemos B sub Y más C sub Y menos 945 libras. Resulta que yo ya conozco cuánto vale C sub Y. Entonces nada, muy simple. Puedo separar B sub Y. Entonces tengo 720 menos 945 me da menos 225. Pasa al otro lado, queda positivo. Entonces me queda que B sub Y es igual a 225 libras. Listo. Entonces, no solamente coger y hacer el cálculo de forma matemática, no, hay que hacer el análisis, hay que mirar que todo esté más o menos, ¿sí? Bien. Que si me equivoqué en alguna multiplicación, alguna cosa, pues que de pronto esté la posibilidad de encontrar el error o de saber que hay un error y corregirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo así? A ver, observen la reacción en C sub Y, vale 720. Y observen la reacción de B sub Y, vale 225. Las dos van hacia arriba. Listo. Observen que la de 945 está ¿qué? Más recostada hacia dónde? Hacia C. Entonces, obvio, claro, la reacción en C es más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que soportar más carga. ¿Por qué? Porque la carga externa está más recostada hacia ella. Entonces es lógico. Entonces, los resultados que tenemos hasta el momento tienen algo de lógica. Entonces, al parecer vamos más o menos bien. Listo. Bueno, continuemos. Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso es seleccionar un nodo. Esto de los pasos no hay que escribirlo, esto no hay que hacerlo, ¿sí? Uno después de hacer 3 o 4 ejercicios, bueno, tampoco tantos, con 2 ejercicios uno, esto es una bobada, ¿para qué va a escribir esos pasos? Ya, uno ya sabe qué hacer, listo. Entonces, seleccionar un nodo al cual lleguen, ¿sí? 2 elementos, o sea, el cual tenga 2 incógnitas. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente tengo 2 ecuaciones, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Por lo tanto, puedo resolver solo 2 incógnitas. Entonces, posibles nodos, ¿sí? Donde tenga yo 2 incógnitas. A ver, miremos. Este triángulo, ¿sí? Esta armadura tiene 3 nodos, el A, el B y el C. Listo. ¿Cuántos elementos llegan al nodo A? 2. ¿Cuántos llegan al nodo B? 2. ¿Cuántos llegan al nodo C? 2. Entonces, cualquiera de esos nodos que yo seleccione es un buen nodo para iniciar. ¿Por qué? Porque puedo darle solución a esas 2 incógnitas de las fuerzas internas de los elementos. ¿Listo? Entonces, iniciemos. No sé por cuál quieran iniciar. Digamos que voy a seleccionar el nodo, qué sé yo, el B, el nodo B. Ya hice la selección del nodo B. Tercero, dibujar el nodo. Bueno, esta es de las partes más complicadas del ejercicio. Mira, ahí voy a dibujar el nodo. Listo, lo dibujé, ya, terminé. Ya lo dibujé. Bueno, no, aquí no, porque tengo que seguir escribiendo ahí. Entonces lo voy a correr, lo voy a poner, qué sé yo, por aquí por debajo. ¿Sí? Que era de las partes más complicadas, mire. Ahí está el nodo B. Listo. Cuarto, dibujar los elementos que llegan al nodo. ¿Qué elementos llegan al nodo? Pues llega el elemento, este que está así inclinadito, el BA, este elementico. Entonces, pues no lo va a dibujar todo, solamente va a dibujar una partecita. Y este otro elemento de acá, que es el elemento BC, este de acá, mírenlo, ahí está. Ya los dibujé. Quinto, dibujar las cargas externas. Entonces,
¿Quiénes son cargas externas en este caso? En esta armadura, pues carga externa es la de 945, que es la que me excita el sistema, y las reacciones también son cargas externas. Listo, entonces para este nodo, para el nodo B, que es con el cual seleccionamos, el primero que vamos a analizar, al nodo B llega solamente B sub Y. Mírenlo, acá está, B sub Y, que vale 225 libras. No hay necesidad de ponerle las unidades. Si las quiero poner, póngalas, no hay ningún problema. Listo. Sexto, dibujar las cargas de los elementos. Bueno, no hay ningún problema. Las cargas internas, ¿sí?, de los elementos. Entonces, resulta que por este elemento va una carguita. ¿Cómo es esa carga? Colineal con el elemento, porque la carga va por el elemento. Recuerde, el elemento solo puede estar sometido a tracción o a compresión. Y para que eso suceda, la carga tiene que ir por el elemento, colineal con el elemento. Si yo calculo el lambda, el vector unitario, ¿sí?, tendría el mismo vector unitario que la fuerza interna del elemento. Bueno, y lo mismo acá. Esta otra va por acá. Ahora, ¿hacia dónde las pongo? ¿Sí? ¿Que las puedo poner saliendo del nodo? Así y así. Sí, puede ponerlas saliendo del nodo. ¿Y hay algún problema? Ninguno. ¿Me voy a equivocar? No, no se va a equivocar. ¿Me van a dar resultados negativos? Sí, claro, algunos le darán negativo o los dos le darán negativos porque pues puede ser que los haya seleccionado hacia donde no es. ¿Sí? Pero ¿y entonces qué pasa ahí? No pasa absolutamente nada, está bien el ejercicio. Pero, si quieren podemos ponerle un poquito de lógica y mirar exactamente hacia dónde van para que los resultados me den positivos. Luego haremos un ejemplo con los resultados que me den negativos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo así que echarle algo de lógica? Sí, mire el nodo, concentra en el nodo, no mire nada más, mire el nodo B. Mire esa carga hacia dónde va, de 225, la carga externa. Esa carga de 225 va hacia arriba en Y. Resulta que el nodo está en equilibrio, por eso es que podemos aplicar la sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Listo. Quiere decir que esa carga en Y alguien me la tiene que absorber, alguien me la tiene que eliminar. Resulta que al nodo solamente va esa carga de 225 y van estas otras dos cargas. ¿Quién es el único que puede tener carga en Y? El único que puede tener carga en Y es este de acá, no más. Es el único que tiene componente en Y. Esa fuercita que va ahí, esa fuerza interna, tiene dos componentes, una en Y y una en X. Si la ve, ahí está descompuesto. Entonces, si alguien es capaz de eliminarme esta carga externa en Y, es la que va por ¿quién? Es la que va por este elemento. ¿Por qué? Porque es la única que tiene componente en Y. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir esa componente en Y? Pues tiene que ir hacia dónde, pues obvio que hacia abajo, porque si la pongo hacia arriba sumaría y no, y la idea es que se contrarreste. ¿Por qué se tiene que contrarrestar? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, si sumo esta en Y que va para hacia arriba y esta en Y que va hacia abajo, igual a 0, me da igual a 0. Entonces, si eso es así, ¿hacia dónde tengo que poner esta fuerza? Pues obviamente la tengo que poner ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Para qué? Para que la componente en Y quede para abajo. ¿Sí la ven? Tiene lógica, ¿no? Entonces, si esa fuerza es así, que tiene su componente Y para abajo, ¿hacia dónde queda su componente en X? Ah, pues obvio, profe, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí aparece una componente en X hacia la izquierda. ¿Quién me puede eliminar esa componente en X hacia la izquierda? Pues obviamente que esta otra de acá, esta fuercita de acá. ¿Y hacia dónde tiene que ir esa fuercita de ahí? Pues si esta va hacia la izquierda, pues esta tiene que ir hacia la derecha, profe, obviamente. Y yo le voy a decir, sí, claro, tiene toda la razón. Profe, y si me llego a equivocar, no hay ningún problema. El resultado le va a decir si se equivocó o no, le va a dar positivo o negativo. Y ya está. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es nombrar las cargas de los elementos o las cargas internas. ¿Cómo las voy a nombrar? Como yo quiera. Pues yo le voy a dar unos tips. Por ejemplo, a mí me gusta nombrarlas de la siguiente forma. Con una F de fuerza o con una T de tensión. Cualquiera de las dos. Entonces, F, por ejemplo,
la fuerza que va por acá, con dos subíndices. El primer subíndice, el nombre del nodo, entonces FB. Y el otro subíndice con el nodo que está conectando ese elemento. Entonces, por ejemplo, ese elemento es este de acá. Ese elemento está conectado con el nodo A. Entonces, esa fuerza la llamaría yo la fuerza BA o la tensión BA. Ahora este de acá, F de fuerza, ¿sí? El primer subíndice, el nodo que yo estoy analizando, y el segundo con el que esté conectado, la fuerza BC. ¿Sí la ven? Eso es todo. Octavo paso. El octavo paso es aplicar las ecuaciones de equilibrio o darle solución a esa partícula, a ese nodo B. Aplicar las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pues breve, súper breve, muy fácil. Bueno, si es tan fácil, hagámoslo. Entonces, vamos a iniciar. Mira, yo sé que la fuerza BA tiene componente en Y y en X, que la fuerza BC tiene componente en X. Entonces, si inicio con la sumatoria de fuerzas en X, voy a tener dos incógnitas. ¿Por qué? Porque la fuerza BA tiene componente en X y la fuerza BC tiene componente en X. Si inicio con la sumatoria de fuerzas en Y, solamente esta tiene componentes en Y. Entonces, voy a iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. ¿A quién tengo en Y? Tengo a 225. Mírenlo, acá está. ¿Sí? Y además tengo la fuerza BA, pero no toda la fuerza BA, solamente una parte de la fuerza BA, la componente en Y, no más. ¿Sí la ven? ¿Y a cuánto equivale esa fuerza, esa componente en Y de la fuerza BA o de la tensión BA? Pues no sé, tocaría calcularle aquí un ángulo si yo quiero, un ángulo teta, o también podría utilizar un triangulito aquí. ¿Sí? Lo más usual es utilizar triángulos. ¿Para qué? Para no equivocarme con las ecuaciones trigonométricas de senos y cosenos. Listo, para eso utilizan mucho los triángulos los ingenieros. Entonces, ¿cómo así? Sí, mire, yo sé que este costado, esta alturita se refiere a esta altura. O sea, aquí voy a poner 9. Y este costadito de acá, este horizontal, se refiere a este costado de acá, que es 12. Por tanto, la hipotenusa pues será 12 al cuadrado más 9 al cuadrado y la raíz. Eso me da 15. Listo, mire, ya tengo todo el triangulito. Entonces, profe, ¿cómo voy a usar ese triángulo en vez de las ecuaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente? Pues no sé, por ejemplo, yo quiero la componente, qué sé yo, la componente en Y. Pues la componente en Y, ¿cómo la calcularía yo si utilizaría el ángulo? Si utilizaría el ángulo, ¿sí? Pues yo utilizaría la ecuación trigonométrica del seno, que es ¿quién? El lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Esa es la ecuación trigonométrica de seno de teta para este caso. Entonces, para este caso, ¿quién es el lado opuesto? El lado opuesto pues da 9, obvio. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues 15, lo acabo de calcular. Entonces, mire que sin calcular ángulos, sin utilizar senos o cosenos, yo sé que el seno de ese ángulo es 9 sobre 15. No, profe, que es que a mí me gusta usar ángulos. Utilice ángulos, no hay ningún problema, le va a dar exactamente lo mismo. Profe, y yo no quiero utilizar ese ángulo teta, yo quiero, qué sé yo, utilizar este ángulo alfa, ¿sí? Y también quiero, pues, conocer este ladito de acá, ¿sí? Pues para ese lado de ahí, utilizando el ángulo alfa, pues calcule el coseno de alfa, que es lo mismo que lo que habíamos dicho ahora, el seno de alfa, ¿sí? Ese es, el seno de teta. Coseno de alfa es igual al seno de teta, exactamente la misma cosa, al igual que el seno de alfa es el coseno de teta, exactamente lo mismo. Listo. Entonces, sí, profe, ¿cómo así? Sí, mire, ¿quién es el coseno de alfa? El coseno de alfa
es que el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el lado adyacente de alfa? El lado adyacente de alfa es 9. ¿Y quién es la hipotenusa? 15. ¿Y esto era quién? El coseno de teta. ¿Sí la ven? Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es mucho más ventajoso utilizar triángulos que utilizar las ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Primero, pues me ahorro el poderme equivocar con cosenos y senos, ¿sí? O con tangentes. Listo. Entonces, vamos para allá. Voy a volver a repetir la ecuación. 0 igual a 225. Pero ¿quién es la fuerza BA, la componente en Y? Pues la componente en Y, ¿sí? ¿Será quién? Como hemos dicho ahora, el seno de teta, o que es lo mismo, el coseno de alfa. ¿Listo? ¿Qué es quién? 9 sobre 15. ¿Listo? Entonces, miren que yo no tengo que pensar en ángulos. Yo necesito la componente en Y, entonces, bueno, voy a usar la componente en Y. Entonces, si voy a usar la componente en Y, entonces voy a mirar la componente en Y en triángulo. ¿Quién es la componente en Y en triángulo? Pues el 9, mírelo. ¿Sí? Esa es la componente en Y, 9. ¿Sí? Que es la componente vertical. Listo. Y todo lo voy a dividir, pues, obvio, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces sería menos la fuerza BA. ¿Por quién? Por 9 sobre 15. Profe, no, nada, sigo sin entender. Ángulos, listo, ángulos, hágale, trabaje con ángulos que no hay ningún problema, es la misma cosa. ¿Sí? De aquí yo puedo despejar la fuerza BA. La fuerza BA será igual a 225 por 15 dividido 9. Listo, esto me da 375 libras. Ahí está. Ya tengo calculada la fuerza BA. Me falta la fuerza BC. ¿Cómo la determino? Con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué? Porque esa partícula, ese nodo, se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿quién tengo en X? Tengo la fuerza BC, obvio, sí está en X, y tengo una parte de la fuerza BA en X, una componente de la fuerza BA. ¿Hacia dónde va esa componente en X de la fuerza BA? Pues hacia la izquierda, profe. Profe, no lo veo. Pues sí, mire, coge la fuerza BA y descompóngala. Tiene una componente en Y que va para abajo y tiene una componente en X que va para la izquierda. ¿Sí la ve? Entonces esa componente que va hacia la izquierda es la componente en X. Entonces, y va, como va para la izquierda, entonces la va a poner negativa. Menos FBA, pero no toda FBA, es una componente. ¿Cuál? La componente en X. Entonces esto es 0 igual a la fuerza BC, que no tengo ni idea cuánto es, pero que la fuerza BA yo ya sé cuánto es. ¿Sí? Resulta que la fuerza BA, la componente en X, es ¿quién? La parte en X. A ver, volvamos al triángulo. ¿Quién es la parte en X? La parte en X es esta, ¿sí? La vertical. Esa es la componente en X. Recuerde, el eje X es vertical. Entonces, en el eje X tengo 12. Entonces, será FBA ¿por quién? Por la componente en X, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 15. ¿Sí lo ven qué sencillo es? Y resulta que yo ya sé cuánto vale FBA. FBA vale 375. Entonces, resulta que la fuerza BC, ¿sí?, va a ser igual, pasa FBA al otro lado, entonces queda positivo, a 375 por 12 sobre 15. Entonces FBC vale 300 libras. Listo. Vamos para otro nodo. ¿Por qué vamos para otro nodo? Porque el paso 9 del método de los nodos es repetir desde el paso 2. Desde acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seleccionar otro nodo. ¿Qué nodos me quedan? Me queda el nodo A y el nodo C. Pues, qué sé yo, voy a seguir con el nodo A. Entonces, nodo A. Dibujo el nodo. Mírenlo, acá lo voy a dibujar. Ahí está. Luego, ¿qué hago? Dibujo los elementos que van al nodo. Por aquí va un elementico. Y por acá va otro elemento. Listo.
Luego, ¿qué hago? Dibujar las cargas externas. En el nodo A, mire que está la carga externa que excita la armadura, 945 libras que va para abajo. 945 que va para abajo. Listo. Dibujo las fuerzas que van por los elementos, esta y esta. ¿Hacia dónde las voy a poner? Pues, hombre, no sé, ¿sí? Todas dos me tienen que eliminar esa fuerza que va para abajo. Entonces, pues, como es simétrico... Ah, no, esto no es simétrico, qué pena. Esta irá para arriba y esta irá para arriba. ¿Sí? ¿Cuánto valdrán? No sé, ya vamos a hacer el cálculo. ¿Estarán bien seleccionadas hacia arriba las dos? Puede ser, no sé, quién sabe. Vamos a ver si me da positivo o me da negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar nombres, ¿sí? A esas fuerzas. Voy a llamar a esta la fuerza. Recuerde que estoy en el nodo A y esta fuerza de este elemento conecta con el nodo C. Y a este la fuerza del nodo A que conecta con el nodo B. Listo. Ahora, ¿qué hago? Aplico equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Pues muy sencillo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿A quién tenemos? Pues resulta que FAB tiene una componente en X y FAC también tiene una componente en X. Entonces, FAB en X, ¿sí? Que es positiva, ¿no? Porque va para la derecha. Y la componente de FAC va para la izquierda, menos FAC en X. Listo. Entonces, miren que yo ya tengo un triángulo, me falta otro triángulo. ¿Qué triángulo? Un triangulito que voy a dibujar acá. Mire, este triangulito para este otro lado, porque es un triángulo diferente al otro. Este triangulito tiene una base de 375, una altura de 9 y una hipotenusa que no sé, ya voy a ver, 370 y... se me movió aquí la calculadora. 375 al cuadrado más 9 al cuadrado y la raíz. Esto me da 975 la hipotenusa. Listo. Entonces, bien que son las componentes en X. Entonces esto es igual a ¿quién? A FAB, pero no toda FAB, la componente en X. ¿Quién es la componente en X? Pues la parte horizontal del triángulo. FAB sería 12, que es la parte horizontal, sobre la hipotenusa que es 15. Entonces, 12 quinceavos. Menos FACX, que sería FAC, pero no toda FAC, solo una parte, la componente en X. Entonces voy a ver, la en X es la horizontal, mire, 375 sobre la hipotenusa, que vale 975. Listo. Ya. Hay una ecuación con dos incógnitas. No más. Voy para la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Igual a, tengo menos 945 que va para abajo. Más FAB, pero no toda FAB, solo la componente en Y, más FAC, la componente en Y que también va para arriba. Y volviendo a escribir la ecuación me queda menos 945 más FAB, lo voy a dejar todo en función de FAB y FAC. Entonces FAB, la componente en Y, mire, es 9 sobre la hipotenusa, ¿sí? La componente en Y, la componente vertical del triángulo, que sería 9 sobre 15, 9 sobre 15 más FAC, la componente vertical, ¿cuánto es? También 9 sobre la hipotenusa, que es 975. Entonces, 9 sobre 975. Listo. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí la ve? Entonces, puedo darle solución, ¿sí o no? Entonces, digamos que esta es mi ecuacióncita 1, esta es mi ecuacióncita 2. También si quiero hacerlo, puedo meter en la calculadora, puedo ponerlo como en forma matricial también, ¿sí? Para que la calculadora me dé los... Pero pues es muy sencillo como para hacer eso. Entonces, despejando de 1, tengo FAB igual a FAC por 3.75 sobre 9.75
que multiplica a 15 sobre 12, que lo pase al otro lado. ¿Listo? Ahora, esta es mi nueva ecuación, digamos que es 3. Ahora 3 en 2. ¿Qué tengo? Tengo 0 igual a menos 945 más f a b. Resulta que f a b es todo esto, es todo 3. f a b es f a c por 3.75 sobre 9.75 por 15 sobre 12. Y falta este pedacito de acá, ¿no? 9 sobre 15. Entonces 15 se va con 15. Más f a c 9 sobre 9.75. ¿Listo? Entonces mire, 945 pasa al otro lado. Entonces me queda, voy a sumar, queda 945 igual a 3.75 por 9 dividido 9.75 por 12 más 9 sobre 9.75. Esto me da 1.211 FAC. Por tanto, me queda que FAC es 945 dividido 1.211. Entonces me queda que esto es 780. 780 es igual a FAC. Listo. Si reemplazo esto en 1, ¿qué me queda? En 1 no, perdón, en 3. Si lo reemplazo en 3, me queda que FAB es igual a ¿cuánto? Miremos a ver. Qué intriga. Será 780 por 3. ¿Por qué mueve la calculadora? Por 3.75 por 15. Sí, estoy reemplazando en la ecuación 3. Dividido 9.75 por 12. Me dio FAB igual a 375 libras. Mírelo, exactamente igual a lo que yo ya había calculado que valía FAB. ¿Sí la ve? Entonces, mire que yo ya tengo la fuerza del elemento AB, ya tengo la fuerza del elemento BC y también tengo la fuerza del elemento AC. ¿Necesito hacer el nodo C? No, ¿para qué? Si ya tengo las fuerzas de todos los elementos, ya están. ¿Sí la pilla? Pero igual lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues para entretenernos ahí, para practicar, para divertirnos. Entonces, vamos para el nodo C. Nodo C. Listo. Tranquilos que esto como lo estoy haciendo yo no es tan lento, ¿sí? Esto es, lo que pasa es que les estoy mostrando paso a paso, mostrando hacia dónde van las fuercitas, ¿sí? Uno le coge agilidad a esto y esto es un poquito más rápido, ¿no? Entonces, no sé, dibujo el nodo, ¿sí? Dibujo los elementos que van pegados al nodo, dibujo la carga externa que sería la reacción C sub Y, que vale 720 para arriba. Dibujo las cargas que van por los elementos. Miren que para eliminar esa carga de Y que va para arriba, esta fuerza tiene que ir para abajo, ¿sí? Esa fuerza que va para abajo tiene una componente en X hacia la derecha, entonces para eliminar esa componente que va para la derecha, este tiene que ir hacia la izquierda. ¿Tengo que pensar en eso? No. ¿Tengo que hacerlo así? No. Puedo ponerlas todas saliendo del nodo, todas entrando del nodo, toda una para arriba, otra para adentro, una saliendo, una entrando, como yo quiera. Eso no importa. Eso es como para que le vayan metiendo algo de lógica, no más. Listo. Lo voy a nombrar las fuerzas. Esta será la tensión o la fuerza que va del elemento C y conecta con el nodo A. Esta es la fuerza del nodo C que conecta con el nodo B. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso?
aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces voy a iniciar con mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita en Y y tengo 2 en X, entonces mejor iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A quién tengo en Y? Tengo a 720 que va para arriba, tengo menos la fuerza CA que va para abajo, pero no toda la fuerza CA, solamente la componente en Y. Listo. Entonces voy a reemplazar, entonces esto es igual a 720 y resulta que esa fuerza CAY es igual a ¿quién? A la fuerza CA, pero no toda la fuerza CA. Vamos a ver el triángulo, la componente en Y, entonces ¿quién tengo en Y? ¿Quién es la parte vertical del triángulo? 9. ¿9 sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es 9,75. Entonces 9 sobre 9,75. Despejo, entonces me queda que FCA es igual a ¿quién? A 720 por 9,75 dividido 9. Entonces igual a 780. Oh, 780 libras. ¿Y qué pasó con que es que me dio igual a este que yo ya había calculado? O sea, todo va perfecto, ¿no? Todo va muy bien. Listo, estamos verificando, estamos validando los cálculos que hemos hecho con anterioridad. Bueno, y me queda la última sumatoria de fuerzas en X. ¿Igual a quién? ¿Quién tenemos en X? A ver, en X tenemos la fuerza CB, todo lo que tengamos en X, hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda es negativa. Entonces tenemos la fuerza CB hacia la izquierda, negativa. Tenemos la componente de la fuerza CA que va hacia la derecha, positiva, pero no toda la fuerza CA, solamente la componente en X. Y esto es igual a ¿quién? A 0, porque está en equilibrio. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Tenemos la fuerza CB negativa y la fuerza CA, como dijimos que era una parte de la fuerza CA, vamos a ver qué parte es. Vamos al triangulito, miramos la parte horizontal que es 375 sobre la hipotenusa. Entonces 375 sobre la hipotenusa que es 9,75 igual a 0. Resulta que FCA yo ya sé cuánto vale. FCA vale 780, entonces será 780 por 3,75 dividido 9,75 y esto es igual a 300. Me queda que la fuerza CB pasa al otro lado y es igual a 300 libras al otro lado de la ecuación. Bueno, miremos a ver la fuerza BC. Sí, igualito, la fuerza CA y la fuerza BC. Miren, ahí está. 300 también. ¿Sí la pilla? Ya tenemos todas las fuerzas que hay en los elementos. Bueno, entonces les voy a enseñar ahora a saber si el elemento está a tracción o a compresión. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es dibujar los nodos. Entonces, mire, acá tengo yo un nodo. Este es el nodo B. Aquí tengo el nodo, lo dibujo más grande, el nodo A. Y por acá tengo, por aquí abajo, tengo el nodo C. Listo. Entonces, miren que en el nodo A aparecen las siguientes fuerzas. Esta fuerza externa de 9,45 que va para allá. Aparece la fuerza AB que va para allá, que es de 3,75. Y aparece la fuerza AC, que es de 780, que también va para allá. 780. Listo. Miremos el nodo C. En el nodo C tenemos la fuerza de 720 que va para arriba. Tenemos la fuerza CB que va para la izquierda, que es de 300. Y tenemos esta fuercita, que es así, que es la CA, miremosla a ver si es así, de 780. Listo. En B, en el nodo B, tenemos la fuerza de 225, esta, la de la reacción. Tenemos además la fuerza BA, que está entrando al nodo, que es de 375, mírenla entrando al nodo, 375. Y tenemos la fuerza BC que es saliendo del nodo, que es de 300. Listo. Entonces resulta que
conectando esos nodos están estos elementos. Está este elementico de acá, está este otro elementico de acá y está este otro elemento acá. ¿Sí los ven? Estos son los elementos. Listo. Yo lo único que hice fue separarlos para mirar cómo son las fuerzas sobre ellos. Entonces resulta, enfóquense en el nodo A. Miren el nodo A, miren esta fuercita de acá. Entonces, esa fuercita de 375 es la que el elemento le hace al nodo. Listo. Entonces, ¿cuál es la que el nodo le hace al elemento? Le hace una fuercita igual pero en sentido contrario, 375. Miren el nodo B, también para ese elemento. Miren, una fuercita al contrario, principio de acción y reacción, 375. Entonces miren que las dos fuerzas están entrando hacia el cuerpo, ¿sí? Lo están intentando que apachurrar, lo están intentando que comprimir. Entonces este elemento se encuentra sometido a compresión. Listo. Miremos el elemento AC. El elemento AC, miren el nodo A, la carga de 780, principio de acción y reacción va hacia allá. Aquí, principio de acción y reacción también va hacia allá. Miren que son iguales, 780 y 780. ¿Sí? Miren que si las sumo se cancelan, son colineales, van por el elemento, es un elemento a dos fuerzas, pero están como intentando ¿qué? Comprimir el elemento, ¿sí? Una va hacia la otra, están intentando conectarse. Entonces este elemento está a compresión. Vamos para el último elemento, principio de acción y reacción. Esta fuercita iría hacia allá, que es de 300. De nuevo esta, de 300, también hacia allá. ¿Sí la ven? ¿Qué pasa con esas dos fuercitas? Lo mismo, son colineales, van por el elemento, por el cuerpo, pero se están ¿qué? Intentando alejar, entonces están intentando alargar el cuerpo, por tanto el cuerpo está siendo sometido a tracción. Listo. Si usted hace una gráfica del cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Si usted le mete lógica al cuerpo y observa la carga, esa carga de 945, está intentando apachurrar los dos elementos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el elemento de abajo, el elemento BC? El elemento BC, gracias a que este permite moverse para allá, se va a estirar. Listo, entonces por eso el elemento de abajo se estira y está sometido a tracción, por eso nos dio lo que nos dio, estos dos a compresión y este a tracción. Entonces, obvio, ¿sí? Uno no hace esto para cada ejercicio, sino pues esto se vuelve larguísimo. Imagínense, esto es un elemento de apenas 3 nodos, y se va uno a demorar todo lo que nos hemos demorado. No, para nada, no, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno se tiene que fijar en el nodo. Miren por ejemplo el nodo B. Entonces, cuando la fuerza está entrando al nodo, ¿sí? Esta fuercita está entrando al nodo, la de 375, está apuntando hacia el nodo, está entrando al nodo. ¿Qué le pasa al cuerpo? El cuerpo está a compresión. Cuando la fuercita esté saliendo del nodo, ¿qué le pasa al cuerpo? El cuerpo está a tracción. Listo, entonces uno no dibuja todo esto de nuevo, a menos de que se lo pidan a uno, dibuje de nuevo la estructura y pongan los elementos, ¿sí? Con sus cargas de tracción y compresión. No, uno no hace nada de eso. Uno, inclusive sobre el mismo dibujo pone aquí, este está a compresión y este también le pone una C y una T. Entonces yo vengo y reviso en el examen, sí, las puso bien, C, C y T, listo. Sí sabe a qué está siendo sometido cada elemento. Listo. Entonces, de nuevo, miren acá el elemento C, ¿sí? Esta fuercita está entrando al nodo, ¿sí? Entonces, mire el elementico aquí dibujado. ¿Qué le pasa al elementico dibujado? Lo va a comprimir, le está haciendo fuerza y le va a reducir el tamaño, lo está comprimiendo. Entonces, este elemento está siendo sometido a compresión. Claro que uno nunca pone la C ahí, ¿no? Uno la pone en el dibujo completo. Y este otro, ¿qué hace esta fuercita? Sobre ese pedacito de elemento lo está alargando, ¿sí? Entonces, al alargarlo, lo está sometiendo ¿a qué? A tracción. Entonces, este es atracción. Listo, mírenlo, ahí está, tracción. Entonces, si está saliendo del nodo, es tracción. Si está entrando al nodo, es compresión. Listo, ¿dudas, preguntas?
Eso es todo el ejercicio, no hay nada más. Entonces, ¿cómo son los demás ejercicios? Es exactamente lo mismo, solamente que más largos. Hay más nodos, hay más elementos, ¿sí? Pero es exactamente igual, es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Que es después de Semana Santa, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer sino ejercicios, aplicando el método de los nodos. Luego en la siguiente clase veremos el método de los cortes y haremos ejercicio con el método de los cortes. Luego en la otra semana de más allá veremos qué, veremos marcos y haremos ejercicios de marcos. Y se aplica lo mismo, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos para marcos. Y luego veremos máquinas, que es exactamente lo mismo, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos. ¿Sí? Mire que en este tipo de ejercicios, en armaduras, no hay sumatoria de momentos, solamente hay sumatoria de momentos ¿dónde? Al inicio, para el cálculo de las reacciones, aquí al principio. Y es una sumatoria de momentos muy, muy breve, muy sencilla. Bueno, preguntas, dudas. Nada. Bueno, entonces, no se me estresen porque vean largo el ejercicio. No es largo, lo que pasa es que yo me demoro mucho explicándoles, todos los detallitos, todas las cosas. Luego veremos que es mucho más ágil. Dime. Yo sí tengo una pregunta. En este caso fue coincidencia que el nodo B y el C, las fuerzas dieran lo Que el mismo. nodo B y el nodo C. Porque digamos, si dan lo mismo, uno se puede ahorrar cierto paso para agilizar. No, pero mira que en el nodo C, De mira pronto, las cargas en el nodo C, 780, 300 y 720. Mira las del nodo B. no, pero me refiero a, digamos, por ejemplo, yo sé que la fuerza CB vale 300 libras No, y la fuerza BC vale también 300 claro, libras. claro. Sí, resulta que este nodo C no era necesario calcularlo. ¿Para qué? Si ya tenía yo todas las fuerzas. ¿Para qué lo hicimos? Como dijimos, pues como para verificar que los datos anteriores estuvieran bien. Listo. Entonces, obviamente, nos podíamos haber ahorrado el cálculo del nodo C. ¿Sí? Tienes toda la razón. ¿Qué otra duda hay? Pues bueno, muchachos, nada, igual no alcanza, bueno, sí alcanzaremos a hacer otro ejercicio pues más rápido. De pronto, ya después de que hagamos varios ejercicios y tengamos un poquito más de agilidad, lo haríamos, pero por ahora no. Bueno, muchachos, pues eso es todo. Muchas gracias por haber asistido. La próxima clase iniciamos con ejercicios. Entonces, recuerden, yo les voy a dejar una serie de videos donde hay un poquitico más de teoría que lo que ya vimos, ¿sí? Un poquito más de profundidad, pero recuerden, un video es muy cortico, son 4 o 5 videos nomás. Igual también hay un video con un ejercicio resuelto para que lo vean, como para que repasen. Antes de venir el próximo martes, después de Semana Santa, porque ha pasado ya 15 días o casi 15 días, lo ven, ¿sí? Como para que repasen más o menos qué es lo que hemos estudiado. Y nada, muchachos, eso es todo. Gracias por asistir entonces. Nos vemos después de Semana Santa. Ya saben, me pueden escribir al correo o al Claro. Bueno, chao, gracias. Que esté muy bien, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Profe, una pregunta antes de que se Dime, vaya. Julián. Va a ser la retroalimentación del Sí, parcial. claro, ni siquiera lo he calificado. Apenas se lo califique, les envío ¿cómo es? El examen resuelto. Bueno, pues yo ya los tengo resueltos. Lo que pasa es que no se lo envío todavía porque primero lo voy a calificar y luego ya les envío el examen solucionado.